Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro que va a encantar a muchísimos de ustedes, especialmente si son fanáticos de las historias de amor, de París y por supuesto, de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de amor en París y, más específicamente, vamos a desentrañar los detalles de una cena romántica secreta que ha estado dando mucho de qué hablar entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Esa pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla y que, para muchos, parece haber llevado esa chispa al mundo real. Así que prepárense para un viaje lleno de romance, especulación y, quizás, alguna que otra confirmación velada. Antes de que nos adentremos en el corazón de este misterio parisino, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y todos esos chismecitos jugosos del mundo del entretenimiento. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título de hoy, Amor en París, Hande y Kerem, cena romántica secreta, lo dice todo, ¿verdad? París, la ciudad del amor. Un escenario perfecto para cualquier historia romántica, y si le añadimos a dos de los actores más carismáticos y deseados del panorama turco, pues el cóctel es simplemente irresistible. Hande Erçel, conocida por su belleza deslumbrante y su talento para cautivar en cada papel, y Kerem Bürsin, el galán por excelencia, con esa sonrisa que derrite hasta al más escéptico. Juntos en pantalla, crearon una química que traspasó la pantalla y alimentó las esperanzas de muchos de sus seguidores de que su amor fuera más que una simple actuación. Y aunque ambos han sido muy reservados sobre su relación personal, los rumores y avistamientos siempre han estado ahí, alimentando nuestra imaginación. Hoy vamos a analizar un rumor en particular, una supuesta cena romántica secreta en París. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué indicios tenemos? ¿Y qué significa esto para su relación? Vamos a desgranar cada detalle. Para empezar, debemos situarnos en el contexto. Hande y Kerem, después del éxito arrollador de Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su relación en la serie, la de Eda y Serkan, era tan convincente, tan llena de altibajos, pasión y ternura, que era difícil para el público separar la ficción de la realidad. Cada gesto, cada mirada, cada aparición pública se analizaba con lupa. Y cuando se rumoreó que su relación había trascendido las cámaras, la emoción de sus fans alcanzó niveles estratosféricos. Si bien ambos han sido discretos, a veces esa discreción se convierte en el mejor combustible para los rumores. Y París, ese epicentro del romance, se presenta como el escenario ideal para una escapada secreta de dos enamorados. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido amplificada por diversos medios y seguidores en redes sociales, sugiere que Hande y Kerem habrían tenido un encuentro muy especial en la capital francesa, lejos de los focos y de las miradas indiscretas. La idea de una cena romántica secreta evoca imágenes de un pequeño bistró acogedor, luces tenues, tal vez una copa de vino, conversaciones íntimas y, por supuesto, la compañía mutua. Es el tipo de escenario que soñamos para nuestras propias escapadas románticas, y si lo imaginamos con Hande y Kerem, se vuelve aún más especial. Pero ¿cuáles son las pruebas? O mejor dicho, ¿cuáles son los indicios que han alimentado esta historia? A menudo en el mundo de las celebridades no hay pruebas contundentes, sino una serie de pistas sutiles. Podrían ser publicaciones en redes sociales que, si se miran con atención, sugieren que ambos estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, aunque sin etiquetarse mutuamente o sin mostrarse juntos explícitamente. Quizás una foto de un monumento parisino publicada por uno de ellos, y días después, otra foto similar pero desde un ángulo diferente por el otro, dando a entender que compartieron la experiencia. O tal vez, como se ha especulado en este caso, se trata de la filtración de información por parte de alguien cercano, o de avistamientos de testigos presenciales que prefieren mantener su identidad en secreto. Se dice que esta cena secreta tuvo lugar en un restaurante bastante exclusivo y discreto en París, un lugar conocido por su ambiente íntimo y su excelente gastronomía. La idea es que no fue una salida ostentosa, sino un momento para disfrutar de la compañía del otro sin la presión de ser reconocidos o fotografiados. Y es precisamente esa naturaleza secreta la que hace que el rumor sea tan cautivador. Si hubieran sido vistos abiertamente, sería una confirmación,
pero un encuentro secreto deja espacio para la interpretación y la especulación, lo que a menudo genera más interés. Imaginemos la escena: Ander radiante, quizás vestida con un elegante pero sencillo vestido negro, y Kerem, con su característica mirada intensa y su estilo despreocupado. Están sentados a una mesa, compartiendo platos exquisitos, riendo y conversando. París de fondo, las luces parpadeantes de la ciudad iluminando la noche. Es la imagen perfecta de un romance naciente o consolidado. Y es comprensible que como fanáticos, queramos creer en esta historia. Nos gusta ver a nuestras parejas favoritas felices, y si esa felicidad se desarrolla en un lugar tan emblemático como París, pues mejor aún. Además de la supuesta cena, hay otros detalles que alimenten este rumor. A veces, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Por ejemplo, si ambos compartieron fotos de París en momentos similares, o si mencionaron en entrevistas, de forma genérica, su amor por la ciudad o sus ganas de visitarla. Cada pieza de información, por pequeña que sea, se convierte en una conexión potencial. Y cuando se juntan varias de estas coincidencias, la teoría de una cena romántica secreta gana fuerza. Ahora es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Ande o Kerem, todo esto queda en el terreno de la especulación. Y debemos ser respetuosos con su privacidad. Sin embargo, no podemos negar la fascinación que ejerce este tipo de historias. El amor, la misterio, el escenario de París, todo se combina para crear una narrativa irresistible. ¿Qué tipo de ambiente creen ustedes que tendría esta cena? ¿Sería algo muy íntimo, solo ellos dos, o quizás con un par de amigos cercanos para disimular? Personalmente me inclino a pensar que si era secreta, lo era para mantener la intimidad y disfrutar de un momento privado. Quizás pidieron platos clásicos de la cocina francesa, algo que les permitiera disfrutar sin distracciones. Y las conversaciones, imagínense, seguramente girarían en torno a sus proyectos, sus sueños, y por supuesto, a los momentos que han vivido juntos. La conexión entre Ande y Kerem ha sido un tema recurrente en los medios y entre sus fans desde que comenzaron a trabajar juntos. Su química en Senkalkam fue tan palpable que muchos se preguntaron si era real. Y aunque ellos siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada, los rumores y las especulaciones nunca han desaparecido. Este supuesto encuentro en París solo añade más leña al fuego de esas especulaciones. Es el tipo de historia que nos hace soñar y creer en el amor verdadero, incluso en el mundo glamuroso y a menudo efímero de Hollywood y la industria del entretenimiento. Hay que considerar también el impacto cultural de una pareja como Ande y Kerem. Son íconos de la moda, del estilo de vida y sobre todo, de historias románticas modernas. Sus vidas, o al menos la parte que se hace pública, son observadas con gran interés. Y una cena romántica secreta en París, para ellos, es el epítome del romanticismo. Es el tipo de evento que alimenta la fantasía de sus seguidores, que sueñan con vivir experiencias similares. Además, la elección de París como escenario no es casual. París evoca romance, pasión, elegancia y sofisticación. Es una ciudad que se ha convertido en un símbolo universal del amor. Así que si Ande y Kerem decidieran tener una escapada romántica, París sería, sin duda, uno de los destinos predilectos. La idea de que se encontraron allí, en la clandestinidad, para disfrutar de un momento especial, es algo que resuena fuertemente con la imagen que tenemos de ellos como pareja. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Si esta cena realmente ocurrió, ¿significa que están listos para hacer pública su relación? O quizás simplemente disfrutan de momentos privados y de su compañía sin necesidad de que el mundo lo sepa. Cada pareja tiene su propia forma de vivir su amor, y es importante respetar eso. Sin embargo, como espectadores y admiradores, siempre estamos a la expectativa de las próximas noticias. En resumen, la idea de una cena romántica secreta entre Ande Ercel y Kerem Bürsin en París es un rumor encantador que ha capturado la imaginación de muchos. Aunque no tenemos confirmación oficial, los indicios y el poder de la especulación han hecho que esta historia sea muy comentada. Es un testimonio del cariño y la admiración que sentimos por esta pareja, y de nuestro deseo de verlos felices, tanto en pantalla como en la vida real. París, la ciudad del amor, parece haber sido el telón de fondo perfecto para un momento íntimo y especial. Y eso, mis queridos amigos, es todo por hoy en cuanto a este apasionante tema. Hemos explorado los entresijos de este rumor de una cena romántica secreta en París entre Ande y Kerem, analizando los posibles indicios y la fascinación que generan estas historias.
Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades el amor y el misterio siempre encuentran la manera de cautivarnos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal sea posible y mi motivación para seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Andy y Kerem tuvieron esa cena romántica secreta? ¿Qué otros rumores sobre ellos les gustaría que analizáramos? Déjenme todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Andy y Kerem, o con cualquiera que disfrute de una buena historia romántica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho y vivan sus propias historias de amor. Chao.